Estamos con el señor Walter Segarra, que nos está dando lecciones de vida, diría yo, porque es real. Yo llevo aquí bastantes años y sé, y lo que he visto es que la persona que tiende a vivir en la oscuridad se queda. That's right. Eso es innegable. Mire, como estábamos hablando al principio, una de las causas más grandes que hay en el ser humano y su falta de crecimiento es que nosotros tenemos a victimizarnos, como decíamos en el principio, ¿verdad? Uh-huh. Eso tenemos que aprender a dejarlo de lado. Por ejemplo, tenemos que evitar y dejar de lado las experiencias traumáticas del pasado. Necesitamos perdón. El ser humano no sabe perdonarse y no sabe perdonar a otros. Así es. El perdón es una de las cadenas invisibles más traumáticas que puede pasar el ser humano. Cuando yo no perdono, lo que estoy haciendo es creando una cadena invisible emocional a algo o a alguien que de repente ya no tiene ninguna relación conmigo, pero yo sigo atado a esa emoción que me tiene a mí sumido en tristeza, en frustración, oscuridad. ¿Puedes dar un ejemplo? Por ejemplo, algo que me pasó en el pasado, yo tuve una mala experiencia con mi padre, por decir. ¿Ok? Mi padre me trató mal, me abofeteó, me humilló y yo me fui de mi casa y nunca lo perdoné. Cada vez que me hablan de mi padre, yo regreso a ese momento. Y yo no he podido soltar ese instante que me cortó la relación con él. Ese dolor. Ese ¿verdad? dolor. Y mire usted cómo es la vida. El ser humano es un ser humano de stage. De etapas. De etapas, de niveles. Ajá. Pasó la niñez, pasó la juventud, me casé, tuve mis hijos, pero nunca resolví el problema con mi padre. Entonces, ¿qué pasa cuando mi padre quiere buscarme a mí y ya yo tengo mis hijos? Yo no quiero que él ni se acerque a mis hijos. ¿Por qué? Porque todavía no he solucionado el problema y yo comienzo a tratar a mi padre y regreso al primer nivel cuando comencé con él. Quiere decir que todo el tiempo que pasó de mí no sirvió de nada porque me regresó al momento en que tuvo el conflicto conmigo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros curar heridas del pasado? Simplemente perdonando. Las personas tenemos que aprender a perdonar. Por ejemplo, hay un Cristo que murió por nosotros, por todos nuestros pecados. Él no cuestionó, él dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Si siendo Dios y Cristo el más grande y perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar? Además, Walter, que una de las oraciones más universales, el Padre Nuestro, cuando dice, perdona nuestros pecados, así como perdonamos a los que nos ofenden. Así mismo es. Eso lo decimos ya automáticamente. Porque si verdaderamente creemos en esa oración, tenemos que empezar a perdonar. Tenemos que aprender a eliminar las ansiedades del día a día. Tenemos que eliminar y aprender a dejar ir las lágrimas interiores, la tristeza de un amor perdido. ¿Cuántas personas quedan atadas a una relación sentimental y siempre viven atrapadas en el pasado hablando de ese momento que no lo han soltado? La ira arraigada en el interior, inclusive los problemas financieros, la frustración. Mire mi caso, un hombre que tenía brillante futuro en su país y tuvo que venir a este país dejándolo todo para empezar aquí desde abajo, de cero. Y eso a mí me causaba frustración. Y yo le voy a decir una cosa. ¿Y qué hace que alguien deje todo en su país para venir a este país a luchar? Porque ahora mismo en Puerto Rico está pasando. Mucha gente está dejando el país y vienen aquí, prefieren ganarse $5 la hora a esperar a que llegue su momento para ganar un salario decente. Cuando yo emigré de mi país, Malú, yo soy peruano, como te lo dije al principio, mi país pasaba por un momento muy crítico. Había un desgobierno total, drogas, narcotráfico en su más alta escala, terrorismo. Yo tengo 2 niñas, en ese instante mi niña tenía 7 años, la otra 12 años, y no hay ninguna carrera, no hay ninguna casa, no hay nada que valga más que el futuro de ellas. ¿Qué futuro le podría yo regalar a mis hijos o a mis hijas en este caso si yo me quedaba en mi país y que ellas tengan que sufrir las consecuencias de un sistema de desgobierno total? Algo tenía que hacer. Yo dije, yo me voy del país. Gracias a Dios,
yo pude salir de mi país, sacar a mis hijas, llegar en avión con una visa de turismo y después hice los trámites para quedarme y poder buscar la residencia y darles a ellas la oportunidad que puedan alcanzar su sueño y su meta. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los padres tenemos que aprender a ser puente para nuestros hijos. Cuando un hombre es puente, es triste, porque tú tienes que agacharte para que caminen sobre tu lomo, pero para que crucen el otro lado, donde está el éxito, la oportunidad. Pero cuando uno lo es por sus hijos, todo lo que tú hagas vale la pena. Todo lo que tú hagas vale la pena. Hoy yo me siento contento, feliz, porque ya mis hijas son profesionales, ya se merecen y se deben por ellas mismas, ya no me necesitan, a no ser que sea por ciertas direcciones, porque en estos años yo soy su coach. Yo le doy coaching a mis hijas en su trabajo. Tengo una de 26 años que ha estado en África, estudia en la Universidad de Nueva York. Con 26 años tiene una carrera en psicología y otra en rehabilitación psiquiátrica. Está estudiando Derechos Humanos Internacionales. Wow. Estuvo en África hace un mes con un programa de Naciones Unidas para ayudar a los refugiados y zonas de extrema pobreza en África. Tiene un corazón increíble. Creo que en algo me dupliqué ahí, porque nosotros los padres tenemos que aprender a duplicarnos en nuestros hijos. Sí. Como tú dijiste, es tremendo, eso es un tremendo mensaje. Los hijos no aprenden por lo que nosotros decimos. Los hijos aprenden por lo que nosotros hacemos. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado cómo actuamos, cómo hablamos, cómo tratamos a las demás personas, cómo pensamos inclusive, porque cuando uno piensa está teniendo silenciosamente la proyección de lo que tú vas a hacer, lo que vas a hacer, la actitud que vas a tener. Sí. Tienes que tener mucho cuidado con tu actitud. Tienes que tener mucho cuidado con los patrones de pensamiento. Mi hija mayor, por ejemplo, ella estudia en la escuela de West New York. Ella es maestra, ¿ok? Ella tiene una especialidad en Special Education para niños especiales. Hoy tiene a cargo los niños talentos de la ciudad de West New York. El año 2014 ella fue considerada maestra del año. Su nombre en todas las escuelas. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Joana Segarra. Acá le mando un saludo hermoso a mis pequeñas hijas, a Sheila y a Joana, que son la razón de mi vivir. Cuando yo miro a mis hijas, alguien me dijo un día, qué suerte que has tenido con tus hijos. Yo dije, hello, suerte. Suerte hubiera sido que yo nunca esté en sus vidas y que ellas alcanzaron el éxito. Pero cuando un padre se fajó con ellas, desde pequeñitas, desde que estaban niñas en sus escuelas, pidiéndole los libros, los cuadernos a la mesa, chequeando las tareas, educándolas, que aprendan a leer, porque lo más importante, les enseñé a leer. No me preocupé que aprendan a escribir, porque el escribir lo van a aprender después. Pero cuando empiezan a leer, están alimentando, ¿qué? Su mente. Están creciendo el músculo mental que tenemos, que mucha gente no les gusta leer. Yo pongo ahí esos artículos para que la gente lea y pongo ahí, ya sé que muchos no lo van a leer, se lo pierden. Pero cuando uno lee, está preparándose. La lectura es el elemento más poderoso que tiene el ser humano para cambiar su patrón de pensamiento. ¿Qué es lo que yo tuve que hacer? Cuando yo llegué a Estados Unidos, yo comencé a aprender un sistema que no es mío. Mire, este país te da tanto y te quita tanto, pero aquel que sabe aprovecharlo no puede terminar fracasado. Tenemos una cultura hispana, latina, que tiene más de 35 años en este país. Háganse un balance. El 95% ha fracasado. No se crean que han ganado. Han fracasado porque han entregado 35 años de su vida para ahora buscar un chequecito del gobierno que está cada día más flaquito. ¿Por qué? Porque nunca crearon la fuente de riqueza. La fuente de riqueza no es raspar una tarjetita. La fuente de riqueza está en saber guardar dinero para el futuro. Porque el retiro está a la vuelta de la esquina. No podemos llegar después de 35 años de trabajo, con 60, 65 años, y terminar broke, quebrados. Porque si recibes un cheque del gobierno de $700,
tú no vas a sobrevivir en Estados Unidos con $700. Para nada. Para nada. Y menos en una gran metrópoli como es Nueva York, como es en New Jersey, tiene sus diferentes centros importantes y el costo de vida está altísimo alto. en Connecticut. Y así el resto del país. Mira, Marlene, cuando yo llegué a Estados Unidos, el galón de gasolina era de 95 centavos. Igual era la libra de carne. Y siempre recuerden que el galón de gasolina va a estar a paridad con una libra de carne. Hoy la gasolina está bajando, pero hemos llegado a tener una gasolina a $4 y la libra de carne está a $4. Ay, padre, qué impresionante. Pero Nunca los había hecho sueldos... esa ecuación, pero vamos a una pausa. Gracias. Para continuar, señores. Estamos disfrutando de la sabiduría de Walter Segarra, quien nos ha contado parte de su vida, que es posiblemente parte de la vida de muchos de ustedes que han llegado aquí también con sus sueños. Una pausa, están en el 1050M ESPN Deportes Radio, Nueva York.